Por cierto, esos símbolos se ven bastante curiosos. El sol, la luna, debajo quizás un tipo de cruz templaria. La muerte con los dos huesos cruzados, estilo piratas. También un símbolo muy utilizado por los aztecas. Un toro con cuernos. Y arriba no sabría decir, quizás una corona, dos hachas. Tiene mucha simbología este cuadro. Pinturas sobre la Torre de Babel. A ver, estas pinturas de la Torre de Babel pertenecen a Hendrik van Cleef y el grupo Hendrik van Cleef III. A ver, este hombre Hendrik van Cleef, de 1525 en Amberes a 1590 y 1595. A ver, déjenme ver si por ahí tengo una imagen del artista. Simon Frisius Hendrik van Cleef III. Ese hombre es el autor. Que por cierto, ahora que lo veo se ve bastante interesante el fondo de atrás, ¿no? Parece en el estilo de ruinas que dibujaba Piranesi. Vean, ese edificio se ve gigantesco, invadido por la naturaleza y con unas pequeñas casas ahí debajo, que al parecer este edificio era... ¿Qué relación tienen los Skull and Bones con los Illuminati? ¿Algo saben? ¿Por qué se tapa tanto el cuello este hombre? Ok, pues díganle adiós a Hendrik van Cleef. Quiero entender que quizás lo interesante de este artista sea que dibujara este edificio, que bien lo pudo estar viendo con sus ojos y no tanto imaginándolo, ya que tiene varias vistas sobre esta llamada Torre de Babel. Esta es una de las vistas. Se dice que era para cubrir los chancros por enfermedades. Ojo. Gracias, Jenny Méndez Soto. Gracias por el dato. No se ve nada fuera de lo común en la construcción, ¿no? Ni se ven grúas o algo con poleas. Oh, sí, sí se ven por ahí unas pequeñas. A ver, vamos a hacer un acercamiento. Al parecer con esas pequeñas poleas están levantando el peso
de los bloques que estamos usando para la construcción. No se ve por ahí algún cargamento con bloques o algo. De hecho, por ahí está el mar, quizás por ahí está llegando todo lo que es los materiales para construcción, imagino. A ver, este hombre, Hendrik Van Cleef, y el grupo de Hendrik, él fue un pintor, dibujante, diseñador de grabados flamenco. Entre sus vistas tiene vistas de Roma, del Vaticano, así como paisajes imaginarios. Se le ha atribuido un gran número de representaciones de la construcción de la Torre de Babel, que son las que estamos viendo. Pero la mayoría de ellas se atribuyen ahora a pintores flamencos anónimos, a los que se denomina el grupo Hendrik Van Cleef III. Es conocido sobre todo como un buen dibujante, ya que se han conservado muchos de sus dibujos. Esto puede sugerir que fue más prolífico como dibujante que como pintor, a pesar de que en el gremio de Amberes siempre se le menciona como pintor. Por aquí podríamos tener otro hombre tipo Piranesi, ¿no? A quien se le atribuyen miles de obras, lo cual suena bastante imposible de realizar para una sola persona. Seguramente que es un autorretrato de Henricus, tenía un estilo muy definido. Torre es igual a castillo, Anunnaki, Babel igual a Babilonia, puerto espacial de Castas ET. Parece más una restauración. La clave está en las entradas y ventanas. Eran en arcos. De hecho, aquí ya podemos ver el edificio mucho más completo, ¿no? Como si hubiese pasado por diferentes fases en el tiempo. Aquí podríamos decir que era un momento en el que estaba mucho más completo el edificio. Bueno, en la parte de abajo, de arriba se ve que todavía está en construcción. A ver, este hombre fue un paisajista, realizó todo tipo de vistas topográficas, así como paisajes imaginarios. O sea que podríamos decir que es otro tipo de hombre al cual le dan la fama de los artistas capricho, como Piranesi, como Hubert Robert, como Giovanni Paolo Panini y un sinfín de artistas que viven por ahí del siglo XVI, un poco XVII. Sus paisajes son de estilo italianizante y suelen representar amplias vistas con ruinas que pueden ser o no totalmente imaginarias. Ok, aquí al menos lo dejan a la opinión propia, ¿no? Que pueden ser o no totalmente imaginarias. Las ruinas suelen ser una recopilación de elementos característicos de la arquitectura clásica, construcciones completamente fabricadas, elementos antiguos como fragmentos de esculturas antiguas, cariátides, columnas, medias columnas, obeliscos o esfinges egipcias, colocadas por aquí y por allá en el paisaje. Como digo, totalmente un Piranesi. Lo interesante es que este hombre lo hace desde Italia, ¿no? Aunque él nació, según tengo aquí, en Amberes y es flamenco.
pero sus vistas son de Roma y el Vaticano, regularmente. Como digo, hubo otros artistas y dibujantes que pintaron lo que realmente veían quizás y los creadores de la narración pensaron. Hemos creado una historia sobre este tipo Hendrik. Pongamos todos los cuadros de la Torre de Babel bajo su nombre. Así que de este modo, ¿quién sabe realmente qué pieza pertenece a qué pintor? Por cierto, por ahí hay otros artistas que también dibujaron la Torre de Babel. Athanasius Kircher, para mi sorpresa, también tiene una vista. No sé si conozcan a este personaje. Esta es la vista de Athanasius Kircher, también contemporáneo de Henrik. Tengo aquí una de Peter Bruegel. Pareciera ser la misma toma de Van Cleef, solo que esta pareciera ser el comienzo, ¿no? A ver, aquí sí se ve que ahí están construyendo los bloques. Ya saben, su cincel, su martillo por ahí. A ver, vamos a echarles un ojo. Ahí están sacando sus bloques perfectamente lisos, solo con cinceles. De hecho están levantando uno, si se fijan ahí, con algunas palancas, con algunos tubos. Bastante interesante cómo retratan la construcción, ¿no? De hecho por ahí se ve caminando un hombre con uno de estos bloques en su espalda, miren. Ahí se ve como si fuese un edificio inundado por el barro también. Si se fijan, en la parte de abajo continúa este edificio. Llega hasta las costas. ¿Qué están descargando? Todo lo descargan mediante poleas, ¿no? De hecho, la máquina más impresionante que se ve por ahí es esta. Chequenla. Un tipo de super polea. Tiene un contrapeso en la parte de atrás bastante pesado, ¿no? Como para levantar estos pequeños bloques. Pues ahí tienen un sinfín de poleas. De hecho, de este lado en la torre se ve mucho barro, ¿no? Invadiendo el edificio. A pesar de que este se ve más incompleto, se ve que está rozando las nubes por ahí.
Chequen esta parte, pareciera ser muy antigua. ¿Verdad? Lo que es esta parte. Vaya, está bastante interesante. Este cuadro pertenece a Bruegel. Otro cuadro contemporáneo de 1594, Lucas van Valkenburg. Se ve más completo, incluso llega hasta la costa, no se ve tan descuidado como el anterior. Creo que está más completo. Pues bien, casi todas estas obras hablamos de un 1580 y tantos. Considérenlo. A ver, este hombre le encantaba hacer algunas vistas, cuentan que imaginarias algunas, sobre todo estuvo en Roma. Así que veamos algunas de sus obras. Esta Basílica de San Pedro en Roma, una escena histórica. A ver, vamos a ver. Si no me equivoco, es todo el patio que tiene enfrente el Vaticano, ¿no? Ahí está el obelisco. Otra vista de el Vaticano y San Pedro. Que por cierto no se parece ya. ¿O será por la parte de atrás? De hecho, la primera vista era de Nimrod, la primera que puse. Y los templos de la luna, me parece, monumentos a la luna. Con razón tenía el sol y la luna por ahí. Otra vista del templo de Artemisa. ¿Qué está haciendo esta gente? Oh, miren, están supuestamente fabricando un pilar con su marro, su cincel por ahí. A ver, ya me quedé por aquí. Vean como el templo tiene como ciertas plataformas, ¿no? Por debajo. ¿O qué serán? ¿Una especie de vías? No creo. Ahí tienen sus andamios.
¿Qué sabes de los túneles debajo de la tierra? Pues muy poco. Solo sé que las ciudades más antiguas aquí en México cuentan con túneles subterráneos que conectan con todos los edificios importantes, dígase palacios de gobierno, catedrales, un sinfín de conexiones. En cada ciudad, hasta ahorita he visto en las de Guadalajara, Guanajuato, Puebla, Monterrey, Querétaro, etcétera, etcétera. Y hay narrativas para todos ellos como que son de la época de la Revolución, que fueron hechos en la época de la conquista, supuestamente, para que los personajes importantes pasaran por debajo sin ser vistos. Pero pues las considero solo leyendas, quizás estos túneles son mucho más antiguos. A ver qué reúno de información sobre los túneles. Pues mira, acerca de gigantes, hay libros del siglo XVI que hablan de que a estos gigantes les gustaba vivir bajo tierra. Igual puedan tener alguna relación. En Mérida también los hay. Ya ven. Es que en cada ciudad hay túneles subterráneos. Están incluso entre la misma historia de la ciudad. En Estados Unidos no se diga, está repleto de túneles. Pues ahí tienen, por ejemplo, esta base de extraterrestres. Ya se me olvidó. El Área 51. Todo el planeta está interconectado. De hecho, no sé si han visto con el Google Maps o cualquier otro de vista satelital o a vista aérea, pues. Debajo del mar a veces se aprecia una especie de túneles. Quizás sí, todo el planeta está interconectado. Desde un punto de vista religioso, los expertos señalan que esta historia se trata de una fábula en la cual se describe el orgullo, soberbia del hombre y un Dios furioso. Pues más o menos lo que se habla en el libro de Enoch, casi es lo que dices, trata más o menos de lo mismo. De hecho yo tenía, no tenía un video sobre Enoch, lo que tenía era una publicación. Y solo tengo por ahí ahora la información y las imágenes. Quizás en un futuro me forme un video por ahí. Amigo, usted dijo en un programa que está cerca de la verdad. Si logra descifrar lo que pasó antes, se vendrá un nuevo reseteo mundial. Pues eso quién sabe. Incluso de los anteriores reseteos, no dudo que haya habido sobrevivientes, pero muchos de los cuales pudieron haber sido niños. Tengan en cuenta, quienes planean estos reseteos, pues van a necesitar pues trabajadores, ¿no? Para su próxima civilización. Y regularmente, bueno, es lo que creo yo, salvaron a algunos niños, los cuales quizás entraron en búnkeres y acabando el acontecimiento, ya sea, dígase, una inundación de barro, dígase, una guerra, un cambio climático, como por ejemplo una mini era de hielo, el año sin verano, ¿recuerdan? ¿Quiénes provocan el reseteo? Pues es que es lo interesante saber quiénes. Pero por ahí hay una frase filosófica que dice: mira quiénes son los que proclaman estas ideas de pánico y sabrás quiénes son. Y pues hoy en día, ¿quiénes son los que se dedican mayormente a difundir todo este tipo de pánico a la gente? Creo que todos lo sabemos muy bien. De hecho, dicho reseteo, no sé si sea de la noche a la mañana,
Pero lo que sí he visto en algunos videos es como se dice que una guerra se puede producir actualmente así de la noche a la mañana. Ya ven que a estos hombres les encanta dar a conocer sus planes desde tiempo atrás. Ok, esta imagen sobre el templo de Artemisa, ya ni le pusimos atención. Del mismo artista, Henrik Van Cleef. Dirán quizás que es otro edificio imaginario. Pero es interesante por ahí ver lo que nos pone por ahí como tipo de trabajo. Por ejemplo, estos hombres trabajando ahí como si fuera tan fácil hacer un pilar con esos detalles ahí con solo un cincel y un marro. Hay algunos andamios. Chequen, esta imagen la saqué de la vista que les acabo de mostrar hace un momento, de ahí del Vaticano. Creo que estaría interesante hacer un acercamiento a esas dos personas. Ahí tiene un enorme tesoro, quizás para... De hecho, ese hombre bien puede ser un tipo de persona importante, ¿no? Vean ahí el sombrero y la... ¿Cómo le llaman a este gorro que usan los papas? Ahí en el suelo. Como pueden ver, el patio del Vaticano, más que pareciera estar completamente en terracería, ¿no? ¿Qué pasó ahí? La mujer muy alta y fornida. Pues sí, también lo pensé, pero no me atreví a decirlo porque la verdad no sé si estén de la misma altura ya una vez levantándose ese hombre. Pero vean la arquitectura. Esos edificios súper complicados. Pues miren, tiene un buen de vistas, ¿eh? Ustedes díganme si quieren seguir viendo vistas sobre este hombre o cambiamos el tema un poco. Tiene bastantes. Por ejemplo, esta, vean. Representa un tipo de destrucción tipo Piranesi de la ciudad de Roma. Prácticamente aquí estamos viendo los estragos de un tipo de guerra, ¿no? Vean la destrucción en esos edificios. Barro inundando la ciudad. Por cierto, los edificios son megalíticos. Si se fijan, las nuevas construcciones ya no están ni cerca de esas más antiguas. No se diga hoy en día, están mucho más lejos. Se parece a esos terremotos, incendios urbanos en Estados Unidos, ¿no? Solo que quizás a una escala mucho más potente,
considerando que aquí estamos hablando de edificios megalíticos. Y todo esto ocurriendo en un siglo XVI. Roma era antiguamente llamada Saturnia. A ver, ya que hablamos de un tipo de inundación de barro, esta vista me pareció interesante. Muestra como un edificio entre una montaña, ¿no? Como atrapado. ¿Qué les parece? Y eso que, pues por lo que se ve, está a una altura considerable como para que sea invadido por el barro. Esta vista está padre porque muestra la pirámide de Roma, esa que está entre las murallas. No recuerdo el nombre, creo que Titus, ¿no? Se llama la pirámide. Mons Teraceus o algo así. Está como en latín el título. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Una corrida de toros? Acá del lado derecho no sé si sea mucho barro acumulado por ahí. Como si lo hubiesen amontonado ahí. Todo lo que estaba quizás tapando acá, de este lado, el lado izquierdo. A ver, por ahí otra vista que se vea. Napolitanos. Creo que es de la ciudad de Nápoles. A ver, corríjanme. Es en Nápoles donde se encontraba el Vesubio, el que enterró esta ciudad. Ay, se me fue el nombre. Esta ciudad enterrada por este volcán, el Vesubio. Se me olvidó el nombre, pero ustedes deben saber. A ver, díganme por ahí. Ya que estamos en Nápoles. Recuerden que hasta ahí cerca había otra ciudad llamada Herculano. ¿Cómo se llama la ciudad? Se me olvidó. Pompeya. Muchas gracias, Nicky. ¿Será ese el volcán ese que estamos viendo ahí a la izquierda? A ver. Tiene pinta. Pero está muy en la costa. Quizás no sea. Quiero pensar que esta vista es del Coliseo romano, ¿no? Que por cierto se ve muy invadido por la naturaleza, muy invadido por el barro, todos los alrededores, como si... ¿Cómo te digo? Han pasado tantos años, tantos milenios, si seguimos la historia oficial, que es extraño ver que cómo se encuentran todos estos sitios invadidos por el barro. Teniendo en cuenta que ha habido gente viviendo ahí mucho tiempo, que deberían de tener por ahí todo limpio. Si no es que hasta empedrado. Considerando que los romanos eran muy buenos en cuanto a construir carreteras y todo este tipo de cosas. Pink Floyd loco. Pues bien, ahí el Coliseo
Está bastante destruido. Palacio. Monte Palatino, me imagino. Palacio en el monte. Algo así. Miren, no lo sé, pero a pesar de que dicen que sus vistas son de fantasía, ahora que las veo tienen mucha similitud con muchos de los grabados de Giovanni Battista Piranesi. Sobre todo este edificio que estoy poniendo se ve muy similar a algunas de las ruinas que presenta Piranesi. Por cierto, estos también invadidos por la naturaleza. Ahí podemos ver algunas plantas creciendo en la altura. Suacho, ¿ya viste los documentales sobre la Guerra Mundial de Nat Geo? Ahí se ven imágenes muy interesantes. Salúdame, ando enfermo y estoy en cama rehabilitándome y viendo tú en vivo. Muchas gracias, Suacho. No lo había escuchado, estos documentales. Nat Geo. A ver, déjame lo apunto por aquí, sí estaría interesante. ¿Por qué estás enfermo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Guerra Mundial de Nat Geo. Necesito apuntarlo porque hay veces que se me olvidan las cosas. Por hacer otras me distraigo. Nat Geo. Ok, te prometo que las voy a ver. Y que estés bien. Si estás en cama es porque fue algo realmente fuerte, ¿no? Esta imagen muy rara, se ve el hundimiento al lado izquierdo. Muchas gracias, Suacho, por el saludo. Zero Tamer, hola, bienvenido. Pues por ahí estaba buscando algunas vistas, pero creo que ya esta será la última. No sé si notaron. Ya ven que dicen que este hombre era dibujante y pintor. Pero si se fijan, sus dibujos están muy, bueno, al menos según veo. No sé si con la pintura se vean mucho mejor. Pero se ven muy alejados en comparación a las pinturas sobre la Torre de Babel, ¿no creen? Por cierto, si se ponen a buscar mucho arte de acá de México por los siglos XVI, un poco al XVII, se darán cuenta que ocurre lo mismo. Regularmente artistas, dibujantes, desconocidos o con una historia ficticia. Como si hubiesen encontrado estas pinturas y inmediatamente hubiesen buscado un tipo de narrativa para ellas y darles un tipo de explicación. ¿Qué opinas de la piedra escone o piedra del destino de Inglaterra o la realeza, donde son coronados todos los reyes? Interesante, buen tema, voy a echarle un ojo. No la conocía. Solo tengo por ahí un video donde de la extraña, ¿cómo se le dice a esta? Ritual que se realizó cuando se coronó la reina. ¿Cómo se llama la reina que está ahorita en Inglaterra? Se me fue su nombre. Roma Victrix. Los romanos tenían que pagar de su bolsillo las obras para hacer carrera política. Ahora la política es para otra cosa, como robar dinero. Los sacerdotes con Augusto ponían de su bolsillo, ahora piden, entiéndanlo. La piedra es la almohada donde Jacob reposa y vio en sus sueños la escalera donde subía y
bajaban los ángeles. Interesante. Muchas gracias a todos los que se estuvieron pasando a saludarme. Hoy les manda un saludo el Michi. Me despido. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.